Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Estos son los temas que se trataron en la reunión del gabinete ampliado del presidente Luis Arce Catacora. Estos son los temas que se discutieron en la reunión de ministros y otras autoridades del órgano ejecutivo. El vocero presidencial explica los detalles. Escuchemos y luego continuamos. Siempre acá. ¿Cómo están las relaciones entre el gobierno y el MAS? Y todo esto que se ha empezado a poner un poquito más tenso a partir de la decisión de algunos asambleístas de querer interpelar al ministro de gobierno, de pedir la cabeza del ministro de gobierno, de que las explicaciones que fue a dar a la bancada no fueron suficientes. Hay un tensionamiento, no voy a hablar de un divorcio ni de un resquebrajamiento, pero voy a hablar de un tensionamiento entre el gobierno y los asambleístas del MAS y el partido, no todo, parte. Dos cosas ahí podemos decir, Jorge. Hay dinámicas internas que son propias de un partido grande, pero que además no responde al concepto convencional de partido político, sino que es un instrumento político, primero. Segundo, que tiene una base social que viene de organizaciones sociales que son distintas, que son diversas, pero que convergen en determinados tiempos y momentos, sobre todo electorales y de ejercicio político, convergen con conductas homogéneas. Y número tres, que este instrumento político y estas organizaciones sociales tienen una alianza indisoluble hoy en día con una estructura política partidaria que es el movimiento al socialismo. Entonces, comprender este funcionamiento no es complejo y generar un andamiaje con una estabilidad incuestionable sería pues también una fantasía. Esto tiene sus complejidades, pero ahí hay el elemento que te acabo de señalar. En tiempos electorales y de gestión de gobierno, pues convergen en conductas homogeneizadas. Por eso ganan las elecciones de una manera tan fuerte y tan consistente. Eso número uno. Esas lógicas hay que comprenderlas, Jorge. El otro aspecto, en el plano de la política nacional, los sectores de la derecha, los sectores opositores al gobierno, los sectores que no comulgan con un Estado que se potencie con políticas públicas fundamentalmente, sino que tienen miradas liberales de mercado, conservadoras, etcétera, pues no tienen los liderazgos políticos necesarios como para poder hacer frente de forma democrática en procesos electorales. Lo que quiero decir es que desde hace mucho tiempo, hablamos del 2002, que fue la última elección que ganó Sánchez de Lozada, este año son 20 años que la derecha en Bolivia no gana una elección nacional. Pues bien, como no tienen esas capacidades, la estrategia camina por dos vías. La primera de ellas es asociar negativamente a todo lo que significa el bloque popular, al presidente del Estado, al vicepresidente, al expresidente Evo Morales, etc. Asociarlos negativamente con hechos muy críticos de lo peor que produce una sociedad para tratar de generar una invalidación, un desgaste. Y a partir de ahí construir opciones ellos de alternativas y de propuesta para las elecciones. Pero también generar, y esto está bastante utilizado en toda nuestra región, generar, Jorge, división. Y generar división para que si el bloque social y popular se fraccionara, se resquebrajara irreconciliablemente en dos o en tres corrientes internas, pues no tiene fortaleza electoral, por supuesto. Zabaleta decía hace muchísimos años atrás, que los sectores que hoy dominan, decía, están unidos y los sectores que resisten están dispersos. Pues hoy en día eso se ha modificado sustancialmente. Quienes resistían antes, hoy están unidos, y quienes dominaban, hoy están dispersos. Ahora, esta situación... Esa es la estrategia de los sectores de derecha, conservadores, que tienen nexos con el poder internacional y que se apuntalan con la corporación mediática empresarial que se encarga de señalar día a día sobre la agenda mediática de que la división es algo ya irreversible. Pero eso no es lo que está ocurriendo.
¿Sabes dónde está la unidad, Jorge? Perdóname que te interrumpa. La unidad del movimiento popular está en la movilización, no está en una declaración de prensa, está en la movilización. Y nuevamente en Oruro, hace unos días atrás, había una movilización importante en el aniversario del 27º. No, está claro. En el 27º aniversario del MAS, o en la movilización o en la marcha por la patria. Ahora, yo pregunto en base al razonamiento que tú nos estás compartiendo, ¿qué tiene que ver la derecha con que un grupo de la Asamblea Legislativa del MAS pida la renuncia del ministro de Gobierno? Pero estas son las dinámicas internas. Por supuesto que tienen que haber miradas específicas, puntuales, distintas respecto de las políticas. Unos pueden creer, por ejemplo, de hecho que esto ya había un sector del movimiento al socialismo que pensaba que tenía que haber respecto del golpe de Estado y de sus actores principales un juicio de responsabilidad. Otro sector pensaba que tenía que ser únicamente un juicio ordinario. Eso es normal, Jorge. Pero si en el centro se produce una ruptura, un quiebre definitivo, con corrientes distintas para el proceso electoral, eso es otra cosa. Pero yo entiendo que ahí hay conciencia suficiente en el bloque social de nuestro país de que la unidad, esto que decía Zabaleta, de que la unidad del bloque social y popular, del movimiento al socialismo, las organizaciones sociales, es el elemento esencial para garantizar la perspectiva futura de política del instrumento político. ¿Hay una crisis interna? Yo creo que han existido algunas miradas que se han traducido abiertamente a través de medios de comunicación y que se ha dialogado en los mismos medios de comunicación, cuando lo prudente es que todo aquello se discuta mirándose a los ojos. Entonces, por supuesto que muchos medios de comunicación, porque ese es un hecho noticioso importante, pues han recogido y lo han exaltado en el país y le han dado una potencia todavía mucho mayor. Pero no pasa más allá de eso, Jorge, no pasa más allá de eso. Y por supuesto, te digo, hay siempre miradas distintas sobre cómo poder hacer las cosas. Lo crítico es cuando política y filosóficamente ya el pensamiento señala caminos distintos y proyectos y horizontes de expectativa diferentes también. Y eso todavía no ocurre ni tiene elementos ni indicios acá. Acá, a pesar del frío, es mejor que hacer las transmisiones por Zoom, de manera presencial. Saludar y muy buenas noches para todas las bolivianas, los bolivianos. Querido Jorge, ¿qué es lo que se ha abordado en este gabinete? ¿Qué temas han sido los que se han manejado? ¿Sobre qué temas ha girado esta reunión de gabinete ampliado? Fundamentalmente, el primer tema ha sido una consideración respecto del avance de la gestión. Cuando el presidente Arce se hizo cargo del gobierno el año 2020, había una situación de crisis y de colapso ya en lo económico, en lo sanitario, en lo educativo, por supuesto también en lo político. Estos tres temas, económico, sanitario y educativo, han pasado de ser situaciones de colapso a eventos atendidos. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo económico hay unas cifras y unos indicadores que nos han ido mostrando cómo la economía se ha empezado a reconstruir, se está reactivando y ha dado algunos elementos muy importantes. Fíjate tú que el crecimiento finalmente del 2021 ha sido del 6,1%. Uno podría hacer algunas aseveraciones sobre aquello, pero después del crecimiento del año 2013, que fue 6,8%, este es el crecimiento más importante de todo el proceso de cambio. Este 6,1%. Desde el año 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, que no se tenía un crecimiento tan importante. Lo propio en el tema de exportaciones. Y ahí el presidente lo que ha señalado el día de hoy es que el desafío está en que este crecimiento pueda ahora ser sostenido en el tiempo. Y por ello lo que se ha tratado, lo que se ha dicho y sobre lo que se ha conversado es
uno de los elementos centrales, son varios, uno de los elementos centrales, la inversión pública. Ya respecto del 2020 se están cumpliendo de forma gradual las propuestas electorales, las promesas electorales, los planes de gobierno que se dejaron a consideración de la gente. La economía está controlada. El tema sanitario, hemos tenido varios días con decesos cero, que es muy importante, con muy pocos y bajos contagios. La salud también está siendo controlada y monitoreada respecto de la pandemia. Y los bolivianos, los niños, las niñas, nuestros jóvenes, han recuperado el derecho a la educación con las políticas que se van implementando en materia de educación. Por supuesto que falta mucho que hacer y eso es lo que se ha hablado, que este ritmo no decaiga. Y ahí el presidente ha señalado de manera absolutamente clara. Primero, la inversión pública, porque es uno de los ejes del modelo, ¿no? Porque es uno de los ejes, justo eso te decía, uno de los ejes centrales del modelo económico, social, productivo. También tienes la redistribución del ingreso, el mejoramiento y el apuntalamiento de las empresas estratégicas del Estado y la inversión extranjera, la inversión pública, que es absolutamente central. En esto se tienen que tener eficiencia, se han reducido algunos plazos de monitoreo, esto ha señalado el presidente, del monitoreo y del avance de la inversión pública. Antes era un mes, ahora va a ser semanal, de forma tal de que nos podamos acercar de manera eficiente y óptima a esa inversión pública que supera los 5.000 millones de dólares para la presente gestión. Eso significa empleo y eso significa nuevamente tener un crecimiento de las características del que hemos tenido el pasado año. 5,1 es el que se ha proyectado, pero sería verdaderamente importante para el país en materia de exportación, en materia de creación de empleo y de políticas sociales. Bueno, cuando se desarrolla este tipo de reuniones, por supuesto que tienen un alto nivel evaluativo de lo que se está haciendo, también siempre se ejercita autocrítica respecto a por dónde hay que mejorar o qué hay que mejorar y cómo mejorarlo. Porque de pronto sí está bien, los resultados económicos, todo lo que ya se conoce, pero ¿qué es lo que se ha dicho que hay que mejorar? ¿Qué ha pedido el presidente que se mejore? Dos elementos ahí que expresan la preocupación del presidente. El primero de ellos es que el Estado tiene que avanzar en su desburocratización. Esto no es otra cosa de que los temas administrativos, los temas de ejecución de obras, los temas financieros en cuanto a pago por avance de obras, etcétera. Todo esto tiene que funcionar de una manera mucho más rápida. El presidente ha señalado a sus ministros, a los viceministros, a los directores, a las autoridades de entidades descentralizadas y autárquicas que estaban el día de hoy presentes, que tienen que tener mínimamente en cada uno de los programas operativos anuales 5 políticas que ayuden a la desburocratización y a que se pueda ser mucho más expedito en toda la parte administrativa y ejecutiva del Estado. Claro, porque tenemos acá un ejercicio de la tramitología que es fantástico. Que es terrible, y un Estado no deja de ser algo de una dimensión muy grande y a su vez muy lento. Entonces ahí el presidente ha señalado que en estas políticas de desburocratización del Estado se tomen medidas anuales en cada una de las reparticiones, estos son ministerios, empresas descentralizadas también, que puedan estar tecnologizadas para que tengamos vía aplicación de la tecnología soluciones muy rápidas, y también ha señalado y ha dado una instructiva a la AGETIC, que es la empresa de tecnologías del Estado, a que pueda desarrollar un sistema que permita también hacer un seguimiento rápido y expedito de toda la tramitología que tú bien señalas que existe en el Estado. El segundo punto de preocupación del presidente, y ha sido enfático en esto, es que no se van a aceptar, no se va a tolerar que hayan elementos de corrupción en el Estado. Y en esto el presidente ha sido implacable, no hay contemplaciones con los hechos de corrupción que se puedan generar en medio del Estado. Por ejemplo,
Jorge, no solamente es una referencia. Por ejemplo, el presidente ha señalado que las empresas públicas tienen que ser mucho más competitivas todavía y que tienen que haber políticas específicas. Entonces ahí ha pedido y ha ordenado que a través del Ministerio de Economía se pueda establecer una comisión y que esa comisión tenga a un miembro por cada una de las empresas públicas del Estado, para que puedan encontrar políticas que las hagan más competitivas. Pero mucho ojo, ha dicho el presidente. Esas políticas de flexibilización para hacerlas más competitivas no pueden derivar peligrosamente en algo que se pudiese traducir finalmente en hechos de corrupción. Entonces, esa preocupación de que la gestión de gobierno se pueda ver manchada por algún hecho de corrupción es una preocupación permanente del presidente, porque también se recoge en las encuestas y en los estudios de investigación que esto preocupa a los bolivianos. Los hechos de corrupción son en el aparato nacional, en los aparatos locales, en los gobiernos departamentales. Y ahí el presidente ha sido también muy claro de que no puede ocurrir esto. Bueno, no solamente que preocupa al ciudadano el tema de la corrupción, yo creo que ya estamos cansados de la corrupción, ¿no? En algún punto ya llegas a, como que ya esto ha sobrepasado tu capacidad de tolerancia. Entonces, el tema de la corrupción tiene que ser un tema muy fuerte en cuanto a la lucha contra la corrupción. Hay algo ahí, Jorge, que podemos decir. En algunos planos hay que mirar hacia adelante. En otros eventos del país, en aquellos que son críticos en lo histórico institucional, hay que reflexionar siempre sobre los hechos que han sucedido en el tiempo pasado, en lo inmediato del tiempo pasado. Pero, por ejemplo, el gobierno de la señora Áñez ha dado muestras de eventos de corrupción muy críticos en un tiempo de absoluta necesidad y de solidaridades que exigía la sociedad boliviana. Estoy hablando, por ejemplo, del tema de los respiradores. Estos eventos, que no los tiene el gobierno del presidente Arce, del vicepresidente David Choquehuanca, hay que hacer, y eso hace el presidente de manera constante, porque este es el segundo gabinete ampliado, hay que hacer advertencias claras de que no pueden ocurrir, Por supuesto que la corrupción, Mariano Grondona, un pensador argentino, decía, hombres ordinarios ante tentaciones extraordinarias. Por supuesto que la corrupción va tentando por todo lo que son presupuestos grandes, etcétera. Pero bien tenemos para decir que cuando se ha detectado alguna anomalía o algún hecho vinculado con corrupción, el presidente no ha tenido ningún reparo en cambiar inmediatamente un ministro. Los casos están ahí. Hay que mirar siempre en dos sentidos. El primero es que si se presenta un hecho de corrupción, tienes que actuar. Y ahí se han realizado los cambios que correspondían, o se han señalado las investigaciones también que había que realizar. Pero ahora, es una preocupación de la corrupción tiene distintos niveles, ¿no es cierto? Distinta intensidad. Es la intensidad del día a día, del que te hace el trámite, es la intensidad. Corrupción menor, corrupción mayor. Tiene una intensidad variable. Y Jorge, a eso me refería cuando te decía, la gente como que también ya se cansa. Jorge, hay algo que en algún momento lo hemos conversado también acá en tu programa, yo lo recuerdo de manera clara. Cuando tú ves la descomposición del sistema judicial en el país, sí. Hemos dicho acá que ahí se establecían niveles de corrupción conectada entre eventos de régimen penitenciario, con eventos privados en sectores médicos, con consorcios o con profesionales de la abogacía, con sectores de la policía, etcétera. Una corrupción que se ha ido estableciendo en el país como un circuito. En Santa Cruz lo hemos visto, el municipio con una institución privada, una cooperativa financiera, con una cooperativa de servicios públicos también. La corrupción ha ido incorporándose, porque en eso se renuevan permanentemente, ha ido incorporándose en diferentes instituciones. La advertencia del día de hoy, la sugerencia del presidente, pero con un tono severo, es de que en Bolivia, en el gobierno de Luis Arce Catacora, esto no puede ocurrir. Esas fueron las palabras del vocero presidencial, quien habló de corrupción. Además de ello, del trabajo del gabinete de Luis Arce Catacora.
Luego de 8 horas de reunión de Luis Arce con su gabinete, el vocero presidencial aseguró que no se abordaron temas políticos. Por el contrario, la cita fue para hacer una mirada evaluativa sobre la gestión con recomendaciones y definiciones de lo que se tiene que hacer sobre la economía, la inversión pública y la lucha contra la corrupción. Arce prioriza su gestión en su reunión de gabinete ampliado y relegó los temas conflictivos. La defensa del Xilala, la división interna del movimiento al socialismo y los temas del narcotráfico fueron temas que, según Jorge Richter, no se tocaron en ese gabinete, según el detalle que dio el vocero presidencial. No se han abordado temas políticos. Ese fue el resumen que realizó el portavoz Jorge Richter al informar sobre los resultados de la reunión de gabinete ampliado que convocó el presidente Luis Arce Catacora. Informó que la prioridad fue la gestión del gobierno. Ha sido básicamente una mirada evaluativa sobre la gestión y también las recomendaciones y resoluciones que han tomado el presidente y vicepresidente respecto de lo que tiene que ser en economía, coordinación entre los distintos ministerios, inversión pública y en la lucha contra la corrupción. No se han abordado temas políticos. Los temas políticos los maneja el presidente en espacios más reducidos con las autoridades del sector. En las últimas semanas, el gobierno atraviesa un conflicto interno de división en el partido que lo sustenta y las denuncias de narcotráfico que hizo públicamente Evo Morales. Para el vocero, esos temas tienen un escenario distinto. Dijo que sí se instruyó a los ministerios mejorar la coordinación interinstitucional para agilizar los proyectos del Ejecutivo y Arce les recordó que debe haber un cumplimiento de las promesas que se realizaron durante la campaña electoral. No se ha tenido una evaluación política fundamentalmente. Lo que se ha mirado es la gestión del presidente. Hizo una reflexión sobre algunos resultados que se han conseguido y que además hemos ido cumpliendo con lo que fueron ofertados durante la campaña electoral. Recordó que hasta el año pasado hubo recortes en la inversión y los presupuestos en ministerios y en algunas empresas estatales, y se decidió que aquellas que necesiten un incremento realicen un pedido específico al Ministerio de Economía para que les puedan facilitar recursos en función de la factibilidad de sus necesidades. Tampoco se hizo una revisión de la actuación de la delegación boliviana en la Corte Internacional de Justicia y la defensa del Xilala. Al respecto de las palabras de Jorge Richter frente a esta reunión del gabinete ampliado de Luis Arce Catacora, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que realmente solo se tocaron estos temas o Luis Arce convocó a sus ministros para hablar sobre los conflictos y escándalos políticos que atraviesa el gobierno y el movimiento al socialismo? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.